Bienvenida y bienvenido a Futuro Founder, mente que estás explorando de forma constante aquello que quieres avanzar, aprender, pues eso, ¿no? Avanzar en territorios. Hoy vamos a hacer una breve reflexión sobre todos estos cambios que están sucediendo, la cantidad de cosas que están pasando alrededor y podríamos llamarlo la gran transformación. Nielsen Way es la forma de verlo todo, sin normas, crear y crear, con tecnología llegar a romper todos los moldes. Nielsen Way. La gran transformación es algo que 100% estoy viviendo hace años y que quiero transmitirte ciertos aspectos relevantes dentro de esta gran transformación que siento que tengo que transmitirte. Hay una especie de urgencia en mi caso, ¿no? Que de hecho el entender y descomprimir la urgencia dentro de un founder yo creo que es una de las cosas que marcan la diferencia. Una determinación, ¿no? La cantidad de fuerzas, foco y sacrificios que estás dispuesto a tener dentro de esa gran determinación, dentro de la determinación que va a tener ese foco, esa línea recta o ascendente o descendente, subiendo, bajando, moviéndose, ese camino que va a hacer que llegues a ese objetivo que te has planteado, esos objetivos, y llegar con una transformación en el camino. La gran transformación yo lo puedo ver en ambos campos, ¿no? Como en workers, en founders, que personas que están empezando a ser emprendedoras y tienen aspiraciones, es decir, autónomos que con aspiraciones, o workers con aspiraciones y con ganas de crecer y que no tienen retos dentro de las grandes empresas que realmente les motiven y que empiecen a entender quizás cómo destruir o destrozar aquellas inercias que les propone el propio ambiente. Quiero primero empezar sobre una introducción en la que procesar qué significa para mí ir rompiendo esas dinámicas y lo difícil que es y lo complejo que es abstraernos del medio, ¿no? Es decir, el primer gran problema que yo tuve al momento de reestructurar mi rol, de reconfigurar mi forma de emprender y de procesar la información, en realidad, si lo miro hacia atrás, siempre ha sido lo mismo, ¿no? Ha sido una incomodidad en el ambiente, necesidad de salir de ese ambiente y reetiquetar aquello que pienso, que creo, en aquello que visualizo y quiero emprender o movilizar. Y entonces, en esos momentos en donde la incomodidad y el ambiente, la atmósfera, me proponía una inercia, yo intentaba buscar alternativas, mejoras, y ahí hay, ¿no?, un primer campo interesante. Da igual en qué cuadrante estemos, ¿no? Worker o founder, y en el medio autónomos con aspiraciones a crecer, es decir, como todo este arco. Incluso personas que ya han tenido éxito y que creen que ya lo han logrado todo y que de repente se sienten vacíos, o workers que se sienten vacíos y también infelices y no saben cómo cambiar. Parece ser que siempre estamos como hablando de cambiar todo, ¿no? Cambiar como la vida. Y la primera transformación, más allá de que sí que es un sí, es un must, cambiar la vida completa, es decir, el aspecto del yo profesional y el yo personal, ¿no? Tenerlos bien diferenciados y luego saber navegar entre ellos. Esto es algo que poco a poco he ido comprendiendo, profundizando, segregando, y bueno, ese ejercicio de constante análisis va a hacer que nos permita visualizar de forma mucho más clara todo. Pero vamos realmente a esa sensación de incomodidad, ¿no? Da igual en el momento en el que estemos, si tenemos una sensación de incomodidad, una sensación de presión de grupo, que no nos permiten autentificar nuestros procesos porque están segregados por la fiscalización de un sistema y no nos deja proponer cambios, ya estamos ante un problema y que hay que resolver. Un problema es una solución postergada, ¿no? Es decir, todo lo que yo postergue solucionarlo se convierte en un problema. Todo lo que enfrente solucionar desaparece el problema. Por lo tanto, esa sintonización de cómo queremos resolverlo, cuanto lag creemos, más sobrepensamiento va a haber. Si nos separamos de A a B y B es la solución y A es el problema, cuanto más nos separemos, más ruido se va a generar interno y externo, y por lo tanto ya tenemos muchos topics expandiendo todo esto, ¿no? De face it, de enfrentarnos, de afrontar la realidad de ese problema, desmenuzarlo, indexarlo en pequeñitos problemas y sabemos, ¿no?, cómo atacarlo. Y si no lo sabemos hacer, pues entrenamos.
Pero el principio de todo esto, de este gran cambio, de esta gran transformación, viene de la incomodidad. Y cuando generamos un sentido de urgencia, se acelera la incomodidad y se acelera el cambio. Y lo primero que nos retiene o nos resiste ese cambio, lo que hace una fuerza, ¿no?, contraria, como una acción y una reacción, pues una reacción natural de nosotros mismos ante esa incomodidad, ante ese cambio que queremos ejercer, que no nos permite aportar a ese sistema valor y tampoco nos permite dejar de frustrarnos porque seguimos frustrándonos. Por lo tanto, en este escenario en donde esta persona que está trabajando y que acaba de encontrar soluciones y que no puede transmitirlas, está en un problema. Y para solucionarlo, ¿qué tiene que hacer? Salir de la incomodidad, salir de la frustración, enfrentar el problema, transmitirlo y preguntar o ver si realmente se puede permear en este sistema o si debemos de encontrar otro sistema, otro lugar. Y esa reacción, que es el sobrepensamiento, que es esa reacción que nos hace mantenernos en esa especie de pugna entre la presión del propio sistema donde estamos y el sistema nuestro de no saber cómo reaccionar y frustrarnos, hace que estemos de alguna forma pues infelices. La infelicidad desde la perspectiva profesional, una infelicidad profesional. Cuando hablo de autoestima, felicidad o infelicidad, cuando hablo de sentimientos, emociones, quizás más racionalizadas, siempre estamos hablando desde la perspectiva founder en este canal y espero que lo puedas segregar para poder medirlo de alguna forma, ¿no? Y yo sé que en lo personal es muy difícil muchas veces controlar las irracionalidades, pero por suerte en el mundo profesional sí podemos hacerlo y quizás algo permee, nos ayude, ¿no?, por filtración en la parte personal. Por lo tanto, en esta gestión de la gran transformación, lo primero que tiene que nacer es de esa incomodidad el hacer un intento de reflexión mutua con personas que están alrededor, de transmitir, en vez de frustrar e intoxicar la red, transmitir mejoras. Y es muy probable que te des cuenta que cambiando esa actitud, cambiando la perspectiva, moviendo la perspectiva del cubo de un lado a otro en una dirección diferente, vas a poder mostrar una cara de ti que quizás del otro lado esté escondida y no la estás enseñando. Por lo tanto, esto que tienes en tu mente, que lo guardas, debes de exponerlo. Al exponerlo, la incomodidad se reduce porque estamos empezando a brillar, es decir, brillar, ¿qué significa? Pues a emitir mensajes. Si emitimos mensajes es como si emitiésemos luz, como estas lámparas que me iluminan y que me están generando, ¿no?, pues una forma. Si nuestra percepción de la realidad es vía esto, ¿no?, la iluminación, la oscuridad y la luz, la forma, pues lo mismo, debemos de emitir ese mensaje y seguramente en esta pequeña red haya también reacciones y acciones. En esas reacciones es muy probable que encontremos que no les guste aquella actitud que estamos empezando a ejercer. Y no tengas miedo a esto. No sobrepienses. Ese segundo problema que viene derivado del primer problema, que es tú salir de tu incomodidad y exponer aquello que quieres exponer. ¿Exponer qué es? Tienes una persona que trabaja contigo y no está haciendo lo que tiene que hacer y tú no puedes y no sabes cómo exponerlo. Exponlo en todos los rangos posibles, que se vea. No tengas miedo. Cuando haces eso, van a haber reacciones y acciones. Las reacciones posiblemente sean de personas que quieren custodiar el sistema en el que se oculta la información para que siga, ¿no?, en este supuesto en el que todos están guardando información y no lo desvelan. Al obligarles a hacer esto, algunas caras, ¿no?, se descubran, algunos conocimientos se descubran o algunas informaciones se descubran y vía exposición se sanee ese problema o esos problemas que vienen arrastrándose o que van de forma espontánea subiendo, elevándose, priorizándose, casi sin control porque, ¿no?, la propia actividad y operativa también va a desvelar que hay problemas y va a desvelar ineficiencias, siempre. Incluso creyendo tú que tienes el mejor producto, el mejor proceso, la mejor empresa, constantemente la realidad va a ir poniendo a prueba, ¿no?, vía saturación a las personas y esas personas son parte de los equipos y cada uno va a tener una información relevante en esto, ¿no? Y aquí, por ejemplo, si eres un líder de equipo,
ya tienes información de cómo puede estar procesando, ¿no? Que tú sabes o intuyes que gente del equipo están pensando cosas y no lo están diciendo, pero quieres retrasarlo porque necesitas entregar. Cuando se entrega, se puede hacer análisis y ahí tienes el post-Motorola, un montón de... Tienes muchas técnicas de post-análisis que puedes buscar. Te acabo de decir una que es el post-Motorola y puedes encontrar la forma que tú quieras o incluso inventar la tuya, porque no hace falta definiciones rígidas sobre esto. Es decir, tú debes de implementar las múltiples técnicas de post-análisis y tú modelar esos datos para mejorar y exponerlos con tu equipo. Pero si estás en una perspectiva, ahora da igual, volvemos a esa perspectiva en la que cualquier persona dentro de una red, que es al final las empresas son redes de personas, contiene información no desvelada, hay que desvelarla. Cuando la desvelamos, empezamos a tratarla. Cuando la tratamos, empezamos a eliminar esa incomodidad, esa incógnita. Por lo tanto, quizás hay una oportunidad, ¿no? Como worker, en ese caso, con aspiraciones, en seguir creciendo porque no tienes que hacer una estrategia, una politics ahí de subir hasta chocar el techo de cristal y convencer o lograr convencer a tu jefe, ¿no? De que te permita subir para que él suba, y ese tipo de estrategias en donde parece ser que es una guerra, en donde hay vencedores y vencidos. Y ahí está el problema. No es una guerra. En la conquista del crecimiento de una empresa, de la nueva información o tratamiento de la nueva información con la que estamos actualmente interactuando y a la velocidad a la que vamos, el ejercicio de la incomodidad, el análisis y la reestructuración debe ser algo que permee en toda la organización constantemente. Debe ser una especie de responsabilidad natural en la que esta persona, worker de cualquier nivel, que se autoperciba como junior, trainee o ya elevado como senior y en puestos de responsabilidad o ya C-level. En cualquiera de los casos, todas las personas tienen grandes posibilidades de aportar mucho valor en cualquiera de los procesos. Y la clave para mejorar esto y que lo entendamos es que cada una entienda muy bien la ubicación en su tiempo y espacio dentro del aporte que hace a la organización y que sepa, ¿no?, el orden de magnitud en el que se maneja para poder aportar valor desde su proceso o sus procesos operativos y añadir algo no operativo. Es decir, si todas las personas están atravesadas por la tecnología, con la IA, por ejemplo, y pueden tener su copilot constantemente o múltiples copilots o constelación de IAs, ¿quién debe de crear cada constelación? ¿El CEO o fundador? ¿El de recursos humanos? ¿El worker? Todas las personas absolutamente todas las personas deben de crear una constelación de IAs, de agentes personalizados que estén alrededor de sí mismos, automatizaciones que les permitan digitalizar aún más sus procesos, y esto debe de ser una responsabilidad tecnológica corporativa interna de la empresa, es decir, una responsabilidad del trabajador o del socio trabajador o de los incluso socios, capitalistas, accionistas. Todas las personas deben de incorporar grados de innovación mediante este proceso. Parece ser que todo el mundo está intentándolo hacer, pero no lo hace, o lo hace de forma tibia, fuera de la empresa, o lo hace por sí mismo intentando comprender otras cosas, no lo está profesionalizando. Por lo tanto, debemos de profesionalizar el uso transversal absoluto de las tecnologías, atendiendo a este nivel de incomodidad, resolviendo muy rápido, generando post-análisis y modelos de datos rápidos para que nos permitan ver la ineficiencia y esa ineficiencia construir eficiencias cada uno en sus roles y proponer constantemente. En un ejercicio ideal, utópico de una empresa, yo visualizo personas jóvenes que están juniors, trainee, otros que tienen algo más de experiencia y que están, ¿no?, con aspiraciones, otros más seniors, otros muy seniors y ya advisors, y están todos hablando, ¿no?, y dialogando y debatiendo sobre cada proceso. Y el trainee dice, yo en mi proceso, cuando me dedico a redactar este documento que me han pedido y hacerlo 20 veces, he logrado automatizar para aumentar 20 veces la velocidad y me sobran 6 horas. ¿Tenéis algo para darme que pueda mejorar aquello que necesitáis de mí? Y de repente hay otras 20 paquetes de tareas que seguramente
empezará a trabajar en automatizar, mejorar o refinar o lo que sea que haga esa persona junior, trainee. Y así hasta el directivo, ¿no? En el que va a estar descubriendo que en la parte estratégica no operativa, también con su constelación de IAs, lograr y pivotar y repensar, preguntar, repreguntar, conectar con otras fuentes, automatizar cosas que hagan que reflexione mejor, que innove más. Bueno, yo estoy escribiendo un libro también atravesado siempre por la tecnología que se llama Super CEOs, que, bueno, dependerá de que lo publique o no, si realmente hay interés y veo que hay interés en cuando sea que pueda publicarlo. Y estoy escribiendo muchos más libros. Cuando digo muchos, son muchos. Y no soy una super persona, sino lo que estoy haciendo es utilizar aquello que nos brinda la tecnología, que nos permite hacer cosas increíbles de forma muy rápida y aparentemente simple, en el que todo el mundo puede ser atravesado por la tecnología. El otro día estábamos debatiendo con una compañera en una tertulia y hablábamos de esto, ¿no? De por qué las personas no terminan de ver que las barreras han bajado para todas las personas. Y el problema, desde el lado de la perspectiva de las personas que no lo aplican, es que no han comprendido al 100% de que tienen la capacidad, de que su autoestima, aunque esté mellada, destrozada por las crisis económicas que hubo, por las inercias sociales, por los debates y todo lo que hay, ¿no?, de ruido alrededor de las redes sociales, de los medios, de estos gran hipermedios que también lanzan mensajes. ¿Por qué estas personas no creen en sí mismas? ¿Por qué estas personas no tienen la cultura necesaria para hacer las preguntas necesarias? Y la respuesta es que no son conscientes del potencial que tienen. Y no hay ninguna diferencia entre tú, yo, ni nadie. La gran capacidad humana es que tenemos, ¿no?, un gran dispositivo biológico que nos permite procesar lo que queramos. Somos unos GPTs, unas inteligencias artificiales, en este caso biológicas, que podemos ser consultadas y que seguramente si preguntamos salen cosas. Y luego hay una inercia que ya es imparable. Pero vamos a detenernos aquí a reflexionar sobre esto. Sabemos que como humanos el dispositivo biológico no ha avanzado tanto, se ha ido adaptando, tarda mucho más en adaptarse por una respuesta genética, biológica. Vamos a buscar fuentes allí fuera, científicas, que avalen lo que acabo de decir. Y tú dices, vale, entonces si el cuerpo no ha ido cambiando tanto, o sí nos estamos atrofiando en algunos aspectos por usos y costumbres, vale, ok, pero sal de eso. Ahora, tu mentalidad, tu capacidad de preguntar y responder atravesado por la tecnología. ¿Cuántas veces te detienes a preguntarle cosas a la tecnología sin barrera de baja autoestima, sin barrera de alta autoestima, sin ningún tipo de barreras que te pongas, sin presuponer nada? Preguntar todo lo que no sabes. Empezar por ahí. Preguntar lo que no sabes y a ver qué pasa. El a ver qué pasa va a empezar a atravesarnos también, porque podemos ya navegar con audio, con voz, con vídeo, charlar con estos roles IA, posiblemente incluso con, ¿no?, robots antropomórficos que se sienten junto con nosotros a charlar, a explorar, o sistemas sintéticos como querramos, ¿no?, rodearnos, la cantidad de veces que querramos en el impacto diario, pero sí que hay algo muy claro, que es que atravesarnos por la tecnología va a significar un aumento de la velocidad, un aumento del procesamiento de la estructura, de cómo procesamos, un aumento que de forma sintética luego nos va a hacer transformarnos internamente a nivel biológico, porque va a haber una respuesta cognitiva inmediata en la que vamos a empezar a aumentar capacidades. Vamos a bajar todas esas barreras de preceptos o de prejuicios o de pensamientos o prepensamientos, a quitar ese pre, que hay gente que ya menciona siempre esto, ¿no?, de quitar el pre-pensar, el pre-juzgar, el pre, y al quitar esa astilla, de repente navega una cantidad ingente de preguntas, empiezas a poder dialogar con más y más gente, y realmente en lo físico, en la realidad física, en la que te despliegas, ¿no?, en esa red social física, vas a poder hablar con otras personas, que llegar de forma con menos juicios, menos prejuicios o menos enfoques o perspectivas de queja, sino de construir, pues seguramente a conquistar un montón de debates, diálogos constructivos basados en esa búsqueda de la verdad socrática, limpia y también utópica, en la que demos por hecho que estamos atravesando la transformación hacia un camino utópico, en el que yo, como tecnopositivo, visualizo esto, pero claro, luego tenemos muchos retos
Y lamentablemente tenemos grandes problemas autoprovocados por la humanidad, en el que tenemos el medio ambiente totalmente destrozado, en el que seguramente con más conciencia sabemos también con la ciencia que tenemos muchos más problemas futuros que abordar. Por lo tanto, es imperativo, es un momento de urgencia en el que una persona que esté allí delante, que estés pensando en realmente aportar un valor, primero sea para ti, para salir de esa zona de la incomodidad, en el que tu autoestima se regule, eliminando todo tipo de creencia alrededor y dejando de ser limitante. Y esto parece ser que es como como palabras que están constantemente allí pululando en el ruido y que todo el mundo está intentando monetizar, y no culpo a nadie, pero sí creo que el conocimiento base, ¿no? Las estructuras de cómo aumentar nuestras capacidades deben de ser derecho humano. Pero bueno, vamos a enfocar en esta idea de si estamos incómodos en el ambiente, ¿no? Si somos una configuración y nos están presionando y estamos generando rechazo con lag, con procrastinación, ya estamos mal situados, porque no estamos, ¿no?, utilizando todo, simplemente estamos dando un trozo de nosotros. Y esa sensación de dar un poco de nosotros es el peor daño a sí mismo que puede tener un ser humano, porque sabe que no está dando todas las caras de sí mismo. ¿Hace falta? Esa es la pregunta. ¿Hace falta dar todas las caras de sí mismo? En lo profesional, sí. Porque parece ser que no tenemos la capacidad, y me incluyo, de tener la claridad constantemente de ubicarnos en el lugar donde estamos y saber que cuando vamos a un espacio profesional hemos creado una cantidad de información que contenemos que podemos aportar. No ocultemos la información. El exponer la información va a hacer que en un mar de democratización de la información podamos sentirnos útiles. Ejercer este valor primordial de utilidad y de congregación, ¿no?, de pensamientos con otros seres humanos van a hacer que esa condición gregaria que está detrás de nuestra naturaleza se active con un sentimiento de utilidad y grupo, y la sensación de pertenecer a algo que puede cambiar el futuro de otras personas o ayudar ya es increíble. Y aquí está el reto también de situarnos en el propósito de la empresa en la que estamos. Founders, workers, da igual. Aquello que hemos creado como founders, podemos creer que no tiene un impacto, ¿no?, porque lo hemos empezado pensando en tener una vida mejor o en dinero, y pocas veces, y yo me sitúo más en el de las pocas veces, se crea por una pasión, en mi caso el apasionamiento por narrar, crear narrativas desde lo artístico. Luego tuve que profesionalizarlo para poder empezar a tener dinero y poder empezar a invertir, estructurar, crear, ¿no? Y el reto del retorno siempre está ahí. De hecho, pasamos muchos años sin grandes retornos y haciendo cosas que nos divertían mucho, pero no era forma de hacer negocios tampoco. Entonces ahí estaba ese gran reto en toda esa etapa inicial de aquella pasión que tenía, volverla un trabajo, profesionalizarlo y que la gente esté contenta y a gusto. Menudo desarrollo y menudos tiempos de mucha incertidumbre pasado, de mucha frustración, sigo pasando, pero cada día menos. Y me di cuenta que exponer, aunque siempre lo he pensado y aunque siempre era así, exponer hacía daño. Al principio, cuando yo estaba incómodo y me frustraba, exponía ¿no?, todo lo que veía que estaba mal, pero no por juzgarlo, sino por ponerlo en la mesa y solucionar, y veía que las reacciones siempre eran, ¿no?, de desestabilización, de no comprender que primero había que quitar, ¿no?, había que ordenar esa cultura de, espera, aquí estamos en el trabajo, yo no juzgo cómo eres como persona, pero aquí trabajando, cómo vamos a poner un sistema en el que podamos entender que si alguien falla, no hay que culparlo y emitir el fallo, sino hay que, cuando vemos que alguien va a fallar, está por fallar, le vamos a ayudar para no cometer el fallo. Si alguien comete el fallo, incluso con ayuda, volvemos al punto inicial de ¿qué ha pasado? ¿Te ayudo? Vamos a volver a recuperar el control y a ver si aquí ya no fallas para poder debatir el post-proyecto y que en este tercer punto sea la mejora. Porque si no, nunca sales de ese loop de ruido, de fallo y de culpa. Y encima la culpa, que es algo que parece ser que está muy integrado en el pensamiento, y eso ya te lo dejo que lo estudies a nivel sociológico, búscale todas las explicaciones que tú quieras, hay mucha información sobre esto, pero la base, desde lo real, desde esta urgencia que te hablo, fue en ese momento de incomodidad, decía,
me frustraba mucho, me estresaba mucho. Pasaba muchos momentos con dolor de cabeza, muchísimos. Eh, no sabía cómo enfrentar esto, pero buscaba, volvía y volvía y volvía hasta quería encontrar la forma. Y siempre supe que era con el ejemplo, por eso mi padre sí que me lo explicó, pero también, claro, en esos momentos el ejemplo aplica algo, sí, aplica, pero necesitaba también poner un sistema limpio en el que esté claro, ¿no? Bien delimitado. Y aún así, ahora yo te lo puedo contar y decir, mira, lo primero que tienes que hacer es, cuando tienes socios, crear un sistema de comunicación limpio, de comportamiento, de buenas prácticas, el decálogo de la empresa, la misión, el propósito, el valor que vamos a aportar, el modelo de negocio, bueno, todo lo que quieras. Pero no te voy a estar ayudando porque seguramente tú todavía no estés, ¿no? En ese momento. Ya llegarás. Ahora, lo que seguimos teniendo que buscar todas las personas que queremos seguir expandiendo un mensaje vía exposición es exponer esto. ¿Qué significa ese momento, ¿no? En el que tú ves que una persona llora y no sabe cómo llora de frustración porque tú con la frustración terminas atacando al otro porque no sabes por qué no lo hace, el otro no termina de entender muy bien, pero se posiciona contigo porque sabe que eres más fuerte y tú tampoco quieres que el más débil llore porque en realidad quieres ayudarle y no sabes cómo. Bueno, en ese aprendizaje, con pocas personas, estamos hablando de un equipo de 4 personas, 5 en ese momento, pude ver cada uno, ¿no? Cada rol, cómo iba evolucionando y cómo podía ayudarle. Y ahí estaba mi trabajo de autoaprender cómo realmente enfrentar este tipo de situaciones. Volvemos ahora al foco. Venga, hagamos foco. No te preocupes que todo va a tener respuesta. Estaba en un estado de incompatibilidad, de incomodidad, de molestia, de estrés y tenía que salir de él. ¿Cómo salía de él? Pues poco a poco. Comencé a empezar a preguntarme cómo yo mismo podía entender la forma de comunicar, yo cómo estaba comunicando las cosas. Y me di cuenta que muchas veces, ¿no? Mediante fallo, vas viendo reacciones, vas viendo problemas y dices, oye, igual me estoy pasando de fuerte, me estoy pasando de determinado, porque liderar siendo determinado está bien, pero tenemos que construir entre todos y hay que explicar a cada uno, hay que tomarse el rol, hay que construir ese rol, hay que tomar el tiempo para construir el rol de la comunicación efectiva de verdad. Y ese de verdad implica tomar tiempo para procesar, reflexionar en qué no he sabido analizar, ¿no? Y cómo encontrar la reunión de esas fuerzas, de estas mentes que son, ¿no? Diferentes, disonantes y que puede que se enfrenten incluso por sistemas, pero que reunidas es un gran fuerte que puede solucionar la vida de todas ellas y la mía porque podemos hacer que sea más rentable la empresa o que tenga una vida útil de toda la vida y que la hereden nuestros hijos, nietos, bisnietos. Y ahí está la cuestión. Si queremos un sistema limpio, no podemos luchar en intentar fiscalizarlo todo para que ese sistema sea rígido. Ya es imposible. Es injusto. Y eso también es una de las grandes derivas que ha hecho que las personas se encajen en cajas, ¿no? Y esto ya lo delimitaría como en un dispositivo, ¿no? En pensar que la persona es un dispositivo que tiene que darme, ¿no? Mediante esos inputs que yo le pongo, outputs, me los tiene que entregar y yo hacer o configurar el pensamiento como una persona que dirige y punto. Y todo el mundo follower. Y ahí está el error. Volvamos ahora, ya iremos al momento de dirigir entre todas las personas y que todas las personas tengan un coeficiente de innovación, un coeficiente de autoanálisis, un coeficiente de debate, un coeficiente de pensamiento crítico, analítico y original y un estado del arte del proceso que hay que mejorar constantemente para ir sintetizándolo al máximo posible porque esa es la gran maravilla que tenemos hoy, que es la tecnología. Atendiendo que si antes escribíamos un mail y tardamos 1 hora y ahora tardamos 15 segundos porque podemos pivotarlo con una IA o 2 minutos porque sabemos escribir más rápido, ese es el camino a la mejora. Pero vamos de vuelta al punto anterior en el que la incomodidad detectaba fallos, lo exponía, pero había que administrarlo. Entonces decidí aprender más y más sobre cada uno de los perfiles y más sobre mí mismo para poder emitir este tipo de informaciones y crear canales de comunicación diferentes, segregar, ¿no? Empecé a segregar bien los canales de comunicación, empecé a delimitar esos canales de comunicación,
Luego empecé también a ordenar cómo llegaban las comunicaciones a mí o cómo llegan a los demás. Y así fui aportándole más valor a las personas, dándole responsabilidades, descripción de roles y poco a poco empecé, ¿no? Bueno, pues todo esto entra dentro de la teoría de pues todo lo básico de construir una empresa. Pero aún así he ido detectando que este fenómeno de que hay mucho conocimiento que no lo veo. Hay muchos procesos que se pueden mejorar que yo veo que esto que me da no es el total. Y está aquí, y aquí, y aquí. Todo esto. Este arco de, de dejar de ver esta dimensión y ver la tridimensión de la mentalidad de esa persona y del rol, me empecé a dar cuenta que mucha gente oculta aquello que piensa para no confrontar. En el momento en que empiezas a exponer la información y todavía no permea del todo, no filtra del todo en los roles, en las personas, en la cultura, que aquello que expones es para justamente matar el rumor, matar el ruido, reducir todo a cero y que todo se pueda ir documentando y mejorando adaptativamente, no de forma rígida, parece ser que hay mucha gente que en esa inercia de la hibridación, esa inercia de todavía heredar cosas, termina por haber malas costumbres, malos hábitos y se guarda información y se sigue creando compartimentos o silos de información donde se habla de lo real y la ficción pasa en la empresa. Y tú dices, claro, ¿por qué hay tanto rumor? ¿Por qué hay tanto secreto a voces? Que esto lo he tratado en un topic llamado secreto a voces. No de esta forma, pero que puedes ahí como ampliar más o descomprimir más el hecho de exponer, ¿no? La urgencia de exponer todo. Y en el camino de todo esto, claro, tenemos otras inercias de pensamiento en las que creemos que cuando pasamos de lo jerárquico ¿no? a lo horizontal o adaptativo o líquido, a este tipo de organizaciones donde podemos comprender que todo el mundo tiene responsabilidad y todo el mundo debe de asumir responsabilidad, pero parece ser que todos los puntos de interacción no todos son 100% auténticos, ¿no? Es decir, cuando analizamos o pensamos o transmitimos la información en todos los canales desplegados, las personas tienden a ocultar información para no enfrentar de forma eficiente una tontería, un problema, que luego se transforma en ruido, que puede destrozar en forma secuencial, puede, ¿no? De forma incremental incluso, puede destrozar toda una compañía entera o una cultura que se ha creado durante años y ahí está el fallo. En esta gran transformación, o sea, el gran hack que me encantaría como ir como hablando o expandiendo es esto. Es el hecho de que todas las personas tengan la responsabilidad y la urgencia de analizar y proponer, de que si se sienten incómodas, porque es lo normal, empiecen a buscar su forma de conectar con el entorno en donde están y que realmente propongan constantemente una mejora, no una idea cargada de ego en la que esa idea tiene que ser, vengo yo con esta idea que voy a aportar y va a cambiar el mundo de todo, no, soy el mejor, no. O aquello que traigo es la forma de hacerlo. En los debates, lo importante considero que es, de forma estratégica incluso, no exponer todo el enunciado de lo que quieres exponer porque va a abrir múltiples vías de información que va a hacer que el debate se pueda ir hacia cualquier tipo de derivada. Por lo tanto, la mejor estrategia es empezar con micropasos, con microacciones. Estas microacciones, ¿qué son? Son propuestas de mejora sobre algo muy específico en el que se entrega el valor. Mira, he descubierto esto. ¿Qué te parece? Hostia, ¿qué ha pasado? No, mira, lo he detectado, he hecho un análisis de prueba entre estas situaciones, en 3 situaciones, y tenía una hipótesis y he validado que esto es un error y podemos mejorarlo. ¿Quieres que lo hable con el equipo o quieres tú? Te lo doy y lo expones tú y te ayudo si quieres o lo que necesites. Fíjate que no hay estrategia, pero sí hay estrategia, pero hay estrategia. Es decir, cuando tú detectas un fallo en un microproceso de 6 pasos y detectas que hay 2 pasos mal hechos que afectan el resultado de forma sustancial o parcial, y eres cualquier persona, automáticamente dices, no, yo que voy a aportar valor si esto ya lo sabrán. El primer error está en la autoestima. Todas las personas que están dentro de un sistema
ven la información y detectan los fallos. Por eso los grandes líderes, al menos lo he escuchado alguna vez, no muchas, pero algunas veces, pocas. Es decir, yo cuando quiero saber cómo está la empresa voy a hablar con todas las personas, ¿no? De la seguridad, el que barre, el que limpia, el que ordena el correo postal, bueno, todas las personas. Y ahí me entero de realmente lo que está pasando. Y el ejercicio está aquí. Si una persona descubre todos los roles, que al final son personas que están constantemente conectadas a un problema, que lo están solucionando constantemente, dicen, mira, ese trocito te lo doy y tú puedes transmitir a estas 6 personas que trabajan esto. O, mira, acabo de darme cuenta que ha pasado esto, pero te lo cuento, pero por favor no hagas nada, porque lo que quiero hacer ahora es, voy a validar si esto es así. Voy a intentar hacer 2 o 3 experimentitos pequeñitos y cuando tenga realmente, ¿no?, el valor del error, que vale tanto, es decir, 6 horas de más en una entrega, una calidad inferior en ciertos entregables, se traduce lo que sea, un material, ¿no?, que no llega al grado de seguridad que tiene que tener, o este producto ya terminado, parece ser que se podría haber mejorado esto, y como estamos en fase de pruebas, déjame que ahora te voy a traer, ¿no?, como el error claro, déjame experimentar un poco. Por tanto, esa persona, la persona que lidera, va a permitir, ¿no?, que el experimento se valide. Esta persona, su autoestima la tiene perfecta como todos, nadie pone en juego esto y todo el mundo puede aportar valor. Por tanto, en esa validación, vía método científico si quieres, o sea, ¿no?, en el ABC de descubrir un problema y poner soluciones, hay que experimentar, investigar y llegar a resultados. Entonces, esa validación va a hacer que esa hipótesis se refute o se afirme, y si se afirma, ya hay un documento, una explicación que podamos ir como volcando a reinformar a ese grupo pequeñito que quizás tenga ese lag. Ahora imagínate que todas las personas hacen lo mismo, el responsable, el menos responsable y el directivo y los accionistas, todo el arco. Y todo el rato se van informando cosas y se va generando, ¿no?, como hipótesis y validaciones, se van refutando y se van mejorando. Se genera un estado de diálogo y debate y seguramente, como la tecnología permite afinar y refinar muchos procesos, esta urgencia de poner solución, lo primero que va a hacer es reducir la incomodidad de los puestos de las personas y va a aumentar el autoestima de todas las personas que estén siendo atravesadas por operaciones diarias, por necesidades de la empresa, por exigencias y presión de grupo, por exigencias y presión de su líder o líderes, por exigencia de cliente, porque todos seguramente tocan cliente en algún momento, y ese grado de incomodidad se lleva a cero. Ese grado de desbalanceo del autoestima se queda de vuelta también ordenado. Y me pregunto, si esto sucede, la empresa ¿cómo tiene que lucir?, ¿no? O sea, ¿cómo debería ser ese ambiente de personas que debaten, dialogan y llegan a conclusiones y aterrizan, buscan soluciones y mejoran el proceso, y que buscan aumentar la velocidad de sí mismos para aumentar la velocidad de todos? Y en esa búsqueda de la eficiencia y el autoaprendizaje constante, todos destinan un rato a innovar, a preguntarse cosas, a debatir, pero siempre desde un punto de vista de mejora y de exposición de la mejora. Y también del respeto, que ahí está la cuestión de hacer un lag, ¿no?, una procrastinación positiva de ciertas mejoras. Porque en este supuesto en el que hay 6 personas que intervienen en un proceso y se descubre ese fallo pequeñito, pero que altera bastante el producto, hay que esperar igual 2, 3 meses, un año incluso para ir, ¿no?, colocando esos fallos para que poco a poco se vaya moldeando ese equipo y llegando a esa excelencia. Y cuando ya se llega, se crea una propia presión de grupo pequeña en la que ese grupo de procesos va tan fino que si lo hacemos en todos los órdenes de la organización, va a ser un conjunto de eficiencia tan grande como lo vemos en grandes gigafactories, en grandes empresas que tienen propósitos muy claros y con una gran determinación y con una misión espectacular, como Tesla, bueno, un montón de empresas que no quiero mencionar porque en realidad lo importante es, ¿no?, siempre el no asociar a nada del tiempo, sino a que sea algo estructural de base,
que no tiene que estar asociado a ejemplos, sino a comprender la lógica de esto. Por lo tanto, no va a invalidar esto nadie hasta que lo puedas probar tú. Es decir, que esto no se puede refutar, simplemente lo tienes que experimentar. Y por eso yo te propongo siempre reflexionar, porque no es algo que yo te pongo, ¿no?, como una acción concreta, exacta y rígida, sino que es un espacio en el que tú vas a tener que modificar tu configuración de cómo eres tú, y cuando ya defines esa configuración, seguir reconfigurando, pero exponiendo también lo que vas aprendiendo y reconfigurando, aprendiendo y exponiendo. Sé que todo esto es utópico, pero como te decía antes, estamos entrando en unos terrenos de una gran transformación en el que lo utópico es el escenario. Y si quieres ir al distópico, pues también, tú mismo, elige hacia qué lugar vas. Pero claramente estamos siendo intervenidos de una forma tan radical con la tecnología que nos permite dialogar, por ejemplo. Mira, ahora mismo yo voy a ir a mi GPT con el que dialogo sobre, por ejemplo, vamos a ver. Bueno, quiero crear un topic en el que hable sobre la importancia de la gran transformación de las personas y roles en toda la estructura de una empresa para que realmente cojan fuerza y valor vía incentivos desde el pensamiento original, desde la estructura del pensamiento original, exponiendo los fallos, validando con método científico o uno similar y detectar fallos simples para poder ponerlos en grupo, analizarlos y sin ego, sin crítica, sin juzgar, poder mejorar entre todos aquello que hacemos. Bueno, yo le cuento esto y me lo va a estructurar, ¿no? Y me lo genera en un texto. Le doy a enviar, obviamente. Esto es ¿no? Estamos en un estado de la tecnología que va a ir cambiando. No asocies esto porque lo vas a poder hacer luego con audio, con voz, todo el rato, constantemente. Y eso es lo que quiero. Ahora mismo lo que quiero es eso, ¿no? Es intentar impregnar esta idea de la utilidad inmediata respecto a la tecnología y da igual cómo se transforme. Si esto se integra, si está en unas gafas, si ya es un mundo en el que estoy sumergido y interacciono con personas físicas y luego me cierro y sigo con las digitales hablando, o son avatares y constelaciones que ya son visibles, no son, ¿no?, como textos hablando. Es decir, la ventana con la que yo me voy a relacionar con la información puede cambiar, pero no va a cambiar esa búsqueda de poner de mi complejidad la información intermedia como poco compleja y transformarla de vuelta en algo complejo con herramientas. Por lo tanto, vale, yo tengo todo esto preseteado para que me dé un montón de información y poder construir los topics tal y como los construyo con este sistema también que tengo, el portátil, el ordenador físico, que en un futuro ya no habrá, y con mis gafas lo tendré aquí holográficamente y poder estar hablando, incluso pues, ¿no?, como generando mis mejoras de notas de voz o de lo que sea, vídeos, recordatorios, fotos, textos. La cantidad de soportes, elementos tridimensionales más dibujados o menos dibujados, o hiperrealistas o no. O sea, imaginaos la cantidad, ¿no?, de información con la que estamos ya navegando y no somos conscientes. Entonces, si queremos mejorar aquello que damos y aquello que ven las personas con las que interactuamos y queremos enseñar y reconfigurar para que se vaya viendo la gran transformación aquí, se vaya viendo esa transformación, tenemos que seguir atravesándonos con las tecnologías. Pero primero tener claro que la incomodidad y la urgencia debe salir y emerger de cada uno de los roles. La tecnología está atravesándolo todo. Entonces, tanto un founder, un worker o un aspirante o cualquier persona newbie que quiera aprender más y demás, lo primero que tiene que hacer es foco, empezar a entender, ¿no?, qué quiere mejorar, en qué área quiere ocupar y ahí volverse un hiperexperto durante todo el tiempo que pueda ser atravesado con la tecnología y con la experiencia, ¿no?, orgánica y sintética, y asociar. Y en toda esta búsqueda, lograr implantar esta idea de no juzgar al otro, de poder realmente construir mejoras continuas. Porque en este uso de la tecnología, da igual cómo la naveguemos, repito, vamos a poder acelerarnos de forma tan veloz, tan grande, que ya se puede hacer y que, vamos,
bueno, es una maravilla, no sé cómo describirlo. Quiero que enfoques primero, antes de sumergirte en utilizar las tecnologías para aumentar la velocidad, es en que tengas muy claro la estrategia, ¿no? En cómo quieres hacerlo. Número 1, detectar el nivel de incomodidad en el que estás. Número 2, entender la urgencia que quieres generar de ti hacia los demás. Número 3, cómo vas a exponer la información y cómo vas a hacer que todo lo que vas detectando lo puedas implementar con otras personas mediante la exposición. Matar el rumor, matar el ruido, no permitir que exista. Número 4, número 5, 6, 7, enfocar en preguntar y responder constantemente con las personas que tienes al lado, con la información que puedas recoger sintéticamente y crear hipótesis para validar inmediatamente. Y no lo hagas en grupo, hazlo primero solo, para que tengas esa autoestima profesional bien ordenado, bien limpio y que puedas preguntar como un niño a todo el mundo y que todo el mundo sepa que eso es así y que tú lo haces porque no tienes ego por delante y que quieres mejorar el sistema para los demás y para sí mismo, o sea, decir, para ti. Si haces todo esto, vas a poder hacer cualquier tipo de proyecto y también alinear, si expones esta información y vas abriéndote, vas a poder también demostrar actitud, proactividad, eso tan mencionado en esos currículums que se han quedado totalmente rígidos, ¿no? Como sistemas de exponer aquello que has aprendido y de quién eres profesionalmente. Quién eres profesionalmente se refleja en cómo actúas diariamente, en cómo te cuidas a ti mismo y tu autoestima y tu intelecto, y cómo creas soluciones claras, directas, de verdad, y ayudas a los demás. Y en ese conjunto prosperas y prosperan las personas. Y si haces eso, ten claro que siempre hay un observador viendo esa actitud, porque estamos en un grado de escasez tan grande que necesitamos gente con actitud, con ganas de aprender y que esté atravesada por tecnología. El resto, con la velocidad a la que puede ir, en semanas puede cambiar, pero radicalmente, el aporte de valor. Una persona de 15 años contra una de 60 rígida, que no quiere más que repetir aquello que ha aprendido. Y que no condeno a esa persona porque esa persona también puede ser atravesada por la tecnología y dejar de ocultar la información y exponerla. Vivimos en tiempos donde las patentes ya no tienen sentido siquiera guardarlas. Bueno, algunas sí, hay salvedades, excepciones, ¿no? En la cuántica, pues a nivel geopolítico, pues es importante. Descubrimientos tan grandes como esos hay que regularlos, incluso protegerlos y tiene sentido la privacidad de los datos. Pero en la gran mayoría de la información que vamos a contener y que hace que podamos ir a más velocidad en equipo y por sí mismos, va a ser esto, ¿no? Es decir, el poder comprender que todo hay que exponerlo y que no hay ventaja competitiva más que la velocidad con ese grado de apasionamiento que hace que todo el mundo pues, quiere ir contigo. Y si todo el mundo va contigo, resulta que resuenan, y no es por un tema metafísico, sino que realmente les llega, ¿no? En los pesos de lo que les vibra o les hace check interno a las palabras internas de cada persona, es decir, wow, esta persona va a tal velocidad y me hace caso y me da y me ayuda y validamos juntos, quiero estar ahí. Y se va configurando por colores toda esa cantidad de personas que forman ese cuadro que luego será constantemente modificado, que es la empresa, y que nunca va a ser igual cada año y cada vez más veloz, más y más y más y más, y va a ser incluso formas que ni se pueda autopercibir, pero que esté en constante cambio. Y eso que se habla de lo líquido, y pues ahí explorar Bauman y demás, es decir, la fuente del autor, ¿no? Economía líquida, pensamiento líquido, productos líquidos. Bueno, pues explora el dinero líquido, tú busca, porque en la transición hacia el gran merge tecnológico, hacia la gran transformación social, hacia la gran transformación de los grupos directivos y de la mentalidad, tenemos que tomar partido desde lo básico. Entonces, si eres joven y no estás poniendo motivación a esto, no estás mostrando actitud, porque tienes miedo, porque dices, yo sé poco y por tanto todo el mundo sabe más que yo, y qué voy a yo aportar, y quién soy yo. Al contrario, tienes la mayor virtud hoy y la mayor capacidad de lograr con poco, muchísimo. Atraviésate por la inteligencia artificial,
por las tecnologías, apasionate por todo lo que es mejorar procesos y automatizarlos, y vas a demostrar un valor incalculable, y con lo que te acabo de describir, si es que has llegado hasta aquí, vas a poder, ¿no?, inspirar esa nueva cultura. Y si alguien la pone en cuestión, vas a poder explorar junto con esa persona y decir, oye, si queremos construir algo en conjunto, tu pensamiento rígido y tus grandes disertaciones sobre lo que tiene que ser y lo que es por tu experiencia, puede ser que podamos dialogar más y debatir más, porque yo tengo mucho que aportarte y tú también, yo tecnológicamente y tú con la experiencia, y acercar las generaciones. Lo mismo que se acercan los roles dentro de una empresa. Tú puedes ser la persona que dirige la empresa, pero yo estoy todos los días en lo operativo y veo estos fallos y estoy ayudando a mi rol intermedio a tal. No tengas miedo de hablar con el CEO, con los CEOs, con CTOs. Da igual ya las responsabilidades y los cargos. Se ha destrozado todo eso, ha explotado. El CEO no se puede esconder y no hablar con las personas. Tienen que hablar todo el mundo con todo el mundo. Pero, y aquí ahí viene un pero interesante, si el CEO no habla contigo, no significa que tú no puedas hablar con el CEO. Porque a veces, a la velocidad en la que van las personas que buscan dirigir y llevan toda la parte estratégica, no tienen tiempo o no pueden ir al operativo porque tienen que sí o sí ir a la dirección de la empresa, desde el operativo se pueden hacer llegar mensajes con tranquilidad, con soluciones. No con miedo y con problemas. Porque una persona que está dirigiendo, si vienen los operativos y dicen la máquina va a explotar porque no hemos comprado las piezas, y el otro va a decir búscate la vida, y bueno, es como ese terreno tan coloquial y tan poco profesional. No. El operativo le va a contar, ¿no? Habrá validado las soluciones posibles, esas hipótesis, y como ya tiene ese pensamiento original y ese pensamiento crítico, esa reflexión colectiva, y van sacando soluciones y dicen, hemos descubierto que hay, mira, un material que no es caro y que podemos implementar en esta mejora de la máquina. Es una maravilla. El CEO va a llorar de felicidad porque todo el mundo va a estar comprometido. Y esas personas son las más valiosas. Imagínate un mundo en donde la empresa completa, todo el mundo esté feliz por ir a trabajar a esa empresa. ¿Por qué no sucede? Es la gran pregunta que tenemos que hacernos. Pero las soluciones están, ¿eh? Hemos hablado de esto hoy. Están. La responsabilidad y la urgencia es tu misión. Y la mía, pues, seguir lo mismo, buscando mi urgencia, explorando y aprendiendo para traerte más contenidos a ti y a mí mismo que me hacen aprender, mejorar, y que hoy, por ejemplo, un domingo soleado, que luego iré a la playa, pues haya tenido mucho sentido para mí porque he hecho esto. Y porque estoy contento y feliz de hacerlo, mientras construyo también, mientras trabajo en lo operativo y en lo no operativo, mientras me meto en el lodo ¿no? Y en la maravilla de la efervescencia de que te feliciten porque haces cosas, o yo qué sé, o porque tenga un sentido no social y demás. Eso no es lo que persigo. Yo persigo el entenderme más a mí mismo, en donde estoy y lo que estoy creando, y que tenga sentido. Y mejorarlo. Así que espero que te haya ayudado, aportado valor y que realmente te hayamos encontrado como algo nuevo, ¿no? Y que te sirva muchísimo. Y no temas, no sobrepienses, no especules. Haz, que tienes todo ahora mismo para hacerlo. Haz sin cuestionar tu autoestima. Haz y enfócate. Porque vas a hacer cosas increíbles en pequeñito y no te juzgues. Soy junior y aunque estoy dando mucho valor, no pasa nada. Tú da mucho valor y saltarás de ser junior a otra. Y da igual, ese proceso, aunque tarde unos años, la velocidad a la que vas a ir no tiene nada que ver con la de tus padres y tus abuelos. Y vas a lograr lo que quieras, pero tienes que también hacerlo en equipo. Solo no vas a ir a ningún lado. Aunque la tecnología nos permita incluso hacer cosas increíbles como una sola persona, una empresa. Pero aún así vas a contar con tanta tecnología que lo mejor va a ser tener algunas personas dentro para poder debatir y no sentirte sola o solo. Entonces, es muy importante dar estos pasos, imprimir urgencia y salir de la incomodidad, de la frustración y ser realmente quien quieras ser profesionalmente, con todas tus aristas y enseñando todo el cubo. Seguimos.